Retailing University. Estructura de costos empoderado con los frameworks más activity-based, costing más operating leverage y break-even. Orquestación de valor con IA. En esta 12ª sesión, la agenda incluye el segmento de estructura de costos del Business Model Canvas y los frameworks Activity-Based Costing, Operating Leverage y Break-Even, y el análisis con inteligencia artificial, con los GEPTs de ChatGPT y GEMs de Gemini. Iniciamos la sesión. Todo lo que hasta ahora el humano lo revela. La inteligencia artificial puede producir respuestas rápidas, estructuradas y aparentemente brillantes, pero su verdadero valor depende de la calidad del criterio de quien la dirige, la cuestiona, la corrige y la convierte en acción. Cuando una persona no tiene claridad, la AI nunca reemplazará tu criterio humano, lo revela. La inteligencia artificial puede producir respuestas rápidas, estructuradas y aparentemente brillantes, pero su verdadero valor depende de la calidad del criterio de quien la dirige, la cuestiona, la corrige y la convierte en acción. Cuando una persona no tiene claridad sobre el problema, el contexto, las restricciones, los riesgos o el propósito, la IA puede amplificar esa confusión con gran velocidad. Cuando el usuario tiene pensamiento crítico, intención ética y visión estratégica, la inteligencia Cuando el usuario tiene pensamiento crítico, intención ética y visión estratégica, la inteligencia artificial se convierte en un multiplicador de talento, productividad y sabiduría. Por supuesto, la inteligencia artificial nunca te convertirá automáticamente en una persona experta. Solo hace más visible tu nivel de preparación, tu capacidad de preguntar, tu profundidad de análisis y tu responsabilidad al decidir. La inteligencia artificial puede acelerar tus respuestas, pero solo tu criterio puede elevar tus decisiones. En esta edición Esta vista del lienzo, el business. Esta vista del Estoy lienzo del experimentando un modelo de problema negocios, con el Business audio. Model Canvas, nos permite reconocer las 9 perspectivas que propone originalmente su diseño. El Business Model Canvas es un modelo muy completo. De la misma manera que recargamos cada uno de los segmentos con frameworks, también decidí incluir un 10º segmento relacionado con los estándares, regulaciones y tecnologías habilitadoras del negocio. Habilitadoras del negocio. Estructura de costos empoderado con los frameworks más activity-based, costing más operating leverage y break-even. Estructura de costos, donde vamos a revisar el último de los 9 segmentos del Business Model Canvas. Estructura de costos representa todos los costos relevantes que una empresa debe asumir para operar, entregar su propuesta de valor, atender a sus clientes, sostener sus canales, mantener sus recursos clave, ejecutar sus actividades clave y coordinar a sus socios estratégicos. Además de registrar gastos, permite entender qué consume valor, qué genera eficiencia, qué debe optimizarse y qué inversiones son necesarias
para que el modelo de negocio sea rentable, escalable y sostenible. En términos ejecutivos, la estructura de costos revela la lógica económica del negocio, cuánto cuesta crear valor, dónde se concentra el esfuerzo financiero y qué tan preparada está la empresa para crecer sin destruir rentabilidad. Un modelo de negocios, en Ovia lo complementamos con frameworks que permitan enfocar y profundizar su análisis y entendimiento. Como ya lo hemos comentado previamente, a partir del uso del Business Model Canvas, hemos identificado 2 frameworks por cada uno de los segmentos. En el caso de los clientes, utilizamos el Buyer Persona y el Job Subidon. En el caso de la propuesta de valor, incluimos el North Star Metric y Blue Ocean Strategy. Recordemos que cada uno de estos frameworks nos genera un libro que está publicado en la plataforma. En canales vimos el Human Journey Mapping como sustituto del Customer Journey Mapping, la 5A de Kotler. En las relaciones con clientes vimos el CX Management y el Loyalty 3.0. En fuentes de ingresos vimos Value Based Pricing, Core-Upsell y Cross-Sell. De ahí nos movimos a las actividades clave, Process Mapping y Value Stream Mapping. De ahí pasamos a recursos claves, Resource Based View y Capability Mapping. En socios clave vimos Ecosystem Mapping y Stakeholder Analysis. Y hoy en esta sesión nos concentraremos en ver Activity Based Costing y Operating Leverage and Break-Even. De alguna manera, este framework lo que nos ha traído una serie de conocimientos que nos permiten ver con más profundidad. En la siguiente sesión abordaremos un tema que no está dentro del Business Model Canvas, pero que lo he decidido agregar porque es toda esa tecnología y los estándares que ayudan a habilitar a las organizaciones para lograr su objetivo. Estructura de costos empoderado con los frameworks más activity-based, costing más operating leverage y break-even. Activity-based costing es un framework de análisis de costos que permite identificar cuánto cuesta realmente operar un modelo de negocio al asignar los costos según las actividades que consumen recursos, además de por áreas, departamentos o promedios contables. Además de por áreas, departamentos o por medios contables. Dentro del segmento de estructura de costos del Business Model Canvas, ayuda a reconocer qué procesos, De productos, estructura de clientes, costos del Business canales, Model Canvas servicios o socios ayuda a generan reconocer qué mayor carga procesos, operativa y cuáles productos, producen valor con mayor clientes, eficiencia. canales. Su propósito ejecutivo es revelar la rentabilidad real detrás de cada decisión, evitando subsidios ocultos entre productos o clientes y permitiendo rediseñar precios, procesos, inversiones y prioridades con mayor precisión estratégica. Pues bien, vamos a empezar con el tema de Activity Based Costing y tenemos que partir de lo que muchas veces desconocemos o dejamos de ver. Muchas veces la tecnología que hace visible la rentabilidad real del modelo de negocio a veces nos impide conocer con profundidad o con detalle el costo real de un producto
en este bloque del segmento 9 del Business Model Canvas. Y bueno, de alguna manera los promedios nos mienten o generan alguna distorsión. Algunas veces vamos a identificar que tenemos un margen promedio o tenemos un producto personalizado que destruye el margen real, o tenemos un producto que de manera estándar subsidia a los demás. En el retail es común que esto ocurra. Cuando tenemos retailers, que es la gran mayoría desafortunadamente, que siguen operando con sistemas de inventarios detallistas, lo que acabamos haciendo es un prorrateo de los costos y identificar las ganancias por grupos de productos. Usualmente los retailers a principios de mes, ya que se dieron cuenta que los márgenes no los alcanzamos, se lo pasan pidiendo bonificaciones y descuento a los proveedores. Y bueno, un margen promedio del 30% oculta a los clientes que financian el negocio y a los que lo destruyen. Lamentablemente un 30% es un margen que muy probablemente podríamos tener en una cadena de tiendas que vende productos textiles o una cadena de tienda departamental. Estos márgenes en el sector de alimentos son muy bajos. Ya lo he explicado previamente. En el sector de textiles o mercancías generales, vendemos productos listos para ser utilizados. Y en los supermercados, en esencia, somos tiendas de ingredientes. Es decir, vendemos todas las piezas para que sean integradas y procesadas por el usuario final, abriendo una gran área de oportunidad. Ahora, cuando tratamos de identificar los costos identificados de cada producto, pues vamos a descubrir que hay ciertas condiciones que se deben de seguir para poder tener un costeo identificado de las ventas diariamente. Y hacer eso en tiempo real se vuelve quizá una obligación para las compañías. Y bueno, hay a veces elementos que nos dicen que el 20% de los clientes genera el 120% de las ganancias, ¿no? Pero el 80% erosiona ese 20% de los clientes. Y lo que vamos a acabar descubriendo es que una parte de productos buenos o de clientes buenos acaba financiando a todos aquellos clientes que son los que deberíamos de tratar de evitar. En algún momento previamente he comentado que debería haber precios y promociones diferentes para los clientes que son leales, diferentes a los que solo vienen a cosechar las ofertas y que de alguna manera nos generan menos rentabilidad. Hace 20 años, poco más, me tocó hacer una depuración de nuestros clientes en la compañía. Y lo que hicimos fue hacer un análisis de cuánto vendíamos y cuál era el margen de ganancia que nos daban los clientes y el tipo de problemas en que nos metía cada cliente. Y al final nos acabamos deshaciendo de aquellos clientes que la ganancia que nos representaba no justificaba el costo de mantenerlos o cuidarlos como clientes. Y entonces vamos a descubrir que tenemos métodos de costeo tradicionales o métodos donde tenemos un costeo variable y el ABC costing, donde vamos a descubrir que hay productos que no consumen recursos, otros productos consumen actividades y las actividades
consumen recursos. Y entonces vamos a ir de recursos, actividades y objetos del costo, donde vamos a descubrir estos elementos que nos van a ayudar a resolver estos planteamientos. Y entonces necesitamos encontrar cuáles son estas actividades y el diccionario para definir qué significan. El 80% del costo reside entre 10 y 20 actividades clave. Y entonces vamos a descubrir que cuando yo tengo un modelo de costeo identificado, pues algunos retailers desconocen el costo del pedido o el costo de recibir la mercancía, además del propio costo del producto, la logística, la distribución y todo lo necesario. Y eventualmente el costo de mantener el inventario refrigerado o no, o el producto almacenado en algún punto, los seguros y, y todos los costos que son implícitos para este ejercicio. Cuando yo tengo una tienda departamental y ofrezco entrega a domicilio y además ofrezco la instalación de un refrigerador o una lavadora de manera gratuita, pues debo de saber costear esas operaciones para meterlas en el valor del producto. Y entonces, más que un ejercicio de microgestión, lo que vamos a descubrir es un mapa exacto de qué hacemos y quién lo consume. Y recordarnos que debemos deshacernos de todas aquellas tareas por las que un cliente nunca nos va a pagar. Y entonces vamos a descubrir que tenemos una tasa de costo, tenemos el costo total del departamento por su capacidad práctica, el tiempo del equipo para dar ese soporte reactivo o generar esa expansión proactiva. Entonces la distribución del tiempo es el mejor return of investment de información. Y aquí nos vamos a descubrir que a través de alguna encuesta podemos identificar cuál es el costo que tenemos implícito de servir. Un gran pecado, como lo decía, es que no tenemos control de estos números. Y al no tener control de estos números, no sabemos exactamente cuál es la realidad. Yo he sido muy firme con muchos de mis clientes y hace 30 años los obligaba a tener costeo identificado de ventas por producto, donde lográbamos hacer que al tomar las ventas del día, generábamos la utilidad diaria directa por producto y esta utilidad diaria debería estar en un margen de ganancias mínimas o máximas esperadas por la categoría y así diariamente podríamos saber las desviaciones. Un día se pierde el margen en los whiskies, concretamente en una tienda de Carrefour en Toluca, y era algo anormal. Y entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, fuimos a ver el journal de precios del punto de venta y de repente a cierta hora del día encontramos que el Johnny Walker lo bajaron de precio, se hicieron transacciones de ventas y luego lo regresaron inocentemente. Cuando investigamos, pues descubrimos que bajaron el precio porque el responsable de gestionar la operación de la tienda alteró los precios porque iba a venir un compadre a comprar productos a la tienda. Y en este caso estaba el whisky. Y hago esta ilustración para darles una idea de cómo cuando yo trabajo cercano a tiempo real, como este caso, puedo hacer un costeo identificado de las operaciones. Pero si me espero al fin de mes a sacar el inventario detallista, se va a perder este impacto y este reconocimiento.
sobre todo una acción de control, ¿no? Porque de repente, pues es muy fácil encontrar este tipo de fraudes cuando ocurren en el momento y tienes todos los elementos necesarios. Y bueno, hay una tasa de costo y capacidad, hay una tasa de capacidad utilizada. Cuando yo tengo una bodega y no la tengo al 100%, o, o cuando tengo un transporte y no lleno el transporte al 100%, lo que debo hacer es prorratear el uso de estos recursos entre los productos que efectivamente están utilizando. Y esto nos lleva a pensar que cada tienda tiene un costo identificado diferente y único. Cuando hay organizaciones que viven experiencias inflacionarias, quien reordena más frecuentemente tiene el costo más actualizado. Quien compró muchísimo y tiene excedentes de inventario puede tener el costo de hace 2 o 3 meses y eventualmente podríamos estar reconociendo ganancias que son equivocadas. Y entonces, tampoco se trata de cubrir, de cobrarle la capacidad ociosa a los clientes, pero sí tenemos que estar conscientes de la utilización y de cómo nosotros podríamos tomar ventaja. Luego, algunas organizaciones lo que hacen es ciertos recursos los comparten de una tienda a otras tiendas vecinas para producir pan u otras cosas, ¿no? Y retirar ciertas inversiones en otras tiendas. Pero siempre es importante mantener el control de las capacidades ociosas. Y bueno, ¿cuál es el margen real? A veces el volumen de producción nos miente. Hay inductores reales como pedidos, tickets, horas que exponen subsidios cruzados, ¿no? Tenemos un cliente A estándar o un cliente B complejo, donde tenemos un diferente margen, uno menor que otro, pero usualmente no lo estamos viendo. Y cuando un cliente que genera más ingresos probablemente nos llama mucho la atención, nos emocionamos, pero nos damos cuenta que cuesta 4 veces más servirlo. Y en un estándar de pérdidas y ganancias tradicional, pues nos revela que hay un margen diferente entre ellos y que bueno, a la hora de compararlos individualmente, pues nos revela una pérdida. Entonces necesitamos crear instrumentos de decisión para repreciar, para rediseñar y eventualmente sacar los productos que no están proporcionando valor o no generan ventas. Y más que un reporte contable, es un mapa de acción directiva donde lo que buscamos es recuperar los márgenes que venimos perdiendo. Con algunos de ustedes he comentado que me sorprende cómo veo zonas de inventario saturadas en las tiendas y de repente eso es producto que nos genera una problemática. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Ok, gracias. Y entonces, algo que es súper importante es que nosotros tenemos que ver toda la cadena de suministro, incluyendo las bodegas que tenemos en nuestras tiendas, incluyendo el almacenado de producto dentro de los anaqueles y el propio anaquel.
Hay un cliente que tengo que yo admiro muchísimo que dice que el metro cuadrado más costoso que tiene en su operación es el que tiene como bodega en un centro comercial. Y él dice, y no solo lo dice, sino además lo genera, opera sus tiendas sin bodegas. Y claro, para lograr eso, lo que tienes que hacer es un modelo de reordenado del 100% de los productos todos los días para evitar los faltantes. Y cuando pues yo voy por la trastienda de una tienda y veo que Sabritas entrega todos los días o cada tercer día productos, el costo de procesar cada pedido, cada factura, conciliar el conteo, el costeo y todo lo demás, genera un costo multiplicado, porque no es lo mismo que yo reciba todas las Sabritas de una región en un centro de distribución con una sola factura. Y hago esto porque mi cliente, el que estoy haciendo referencia, opera sin empleados en una área de recibo de mercancía en todas sus tiendas. Y lo que pasa es que la función de recibo se trasladó al centro de distribución. En la tienda solo se reciben pallets cerrados que vienen dirigidos al pasillo donde le toca ser exhibido el producto. Y entonces cuando yo les digo, ¿cuántos colaboradores tienes por tienda en recibo de mercancía? ¿Qué maquinaria o equipo tienes? Pues por eso no nos pagan los clientes. Y entonces el costo administrativo de verificar, conciliar, de tener en cuenta la fecha de caducidad, es mucho más fácil hacerlo en un centro de distribución que hacerlo en una trastienda, ¿no? Y este son el tipo de cosas a las que yo quiero invitarlos a reflexionar y que demandan una estrategia totalmente diferente a la hora de diseñar el futuro de las organizaciones. Por allá por 2003, queriendo convencer a uno de mis clientes de que había que romper algunos vicios, entre otros, que los camiones tuvieran un andén exactamente a la altura del piso de la tienda para que en verdad yo pudiera descargar un tráiler en 20 minutos y no en 2 horas porque hay desnivel y tengo que usar rampas y esas cosas, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque si yo negocio recibir un tráiler en 20 minutos, tengo una tarifa radicalmente diferente por no tener inmovilizado un camión 2 o 3 horas haciendo esta descarga. Y entonces, cuando analizamos los costos totales de estos procesos de pedir, recibir, de conciliar facturas o de hacer este proceso de recibo, llevarlos primero a una bodega y luego de la bodega a la tienda, todas estas maniobras tienen costos, pero infelizmente no las tomamos en cuenta y no las usamos para costear nuestras operaciones. Y entonces aquí hay una trampa, ¿no? Esta trampa lo que nos lleva es a tener costos de una actividad que dependen de la existencia, del costo del canal y de toda una serie de elementos que nos van a alterar el valor real de un producto o del costo real de un producto, donde a veces nos perdemos. Por ejemplo, todas las bonificaciones que entregan a los retailers cuando termina el mes son hechas por proveedor y en un volumen sin conocer si son bonificaciones para una categoría o para un producto en particular. Y eso acaba distorsionando toda la estructura de toma de decisiones. Y esto, para mí, es uno de los grandes retos del retail, especialmente porque si yo puedo escanear el 99.9% de mis ventas, este dato me ayuda a tener una gran certeza en el control del inventario. Pero si lo que yo recibo, lo recibo contando a mano y trasladando, digitando manualmente y sin hacer controles automatizados, voy a meterme en líos.
Y cuando esto lo traslado al centro de distribución, imagínense que ustedes tienen 5 pedidos simultáneos a recibir de un mismo proveedor, ya sea en una tienda o en un centro de distribución. Muchos genialmente dicen, recibe el pedido más viejo y opera de uno por uno. Pero de repente me voy a dar cuenta que los 5 pedidos tienen precios o costos diferentes. Y entonces, pues mi recomendación es que el sistema analice la suma de todas las piezas o cantidades que debas de recibir y que en un proceso como si fuese un semáforo, escanees, 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 hasta que el sistema te diga, hasta aquí puedes recibir porque es lo que está autorizado. Y recibes todo al costo más bajo que tiene el mínimo de todos esos 5 pedidos, o 4, o 3, o 2 que tengas. Esto muy pocos clientes lo hacen. Tengo clientes que hace 30 o 35 años lo hacen. Y estos defectos de diseño de las aplicaciones obedece porque a veces no prestamos atención de estos detalles, ¿no? Ahora, cuando yo le cedo este control al centro de distribución, esto es mucho más fácil, ¿no? En la tienda solo se preocupa de recibir un producto a un costo menor y haces una gestión mucho más inteligente. Y bueno, aquí hay elementos que nos van a ocultar información o datos, ¿no? Dependiendo de las herramientas o la infraestructura que yo esté utilizando. Pero al final, el hecho de que yo haga transacciones donde use autoidentificación, el uso de autoidentificación es que registra las transacciones con código de barras, con RFID o algún tipo de sistemas automatizados equivalentes a los que utilizo en el punto de venta. Esto me va a ayudar a garantizar la calidad del control del inventario. Pero considerando todas esas imperfecciones que pasan en el retail, donde tengo una batería de ready que se puede fabricar en 3 o 4 países. Yo pido por un código de barras y me entregan de otros 3 diferentes códigos de barras, pero los tengo que consolidar con un solo nivel de inventarios, con un solo número. Pero cuando los paso al punto de venta, tengo que compartir los 4 o 5 códigos con los cuales puede vender ese producto. Estos detalles, estos son los detalles que matan a los costeos y a las operaciones de los retailers. Y desafortunadamente, los monstruos que se han construido con frecuencia se pierden estos controles. Y entonces, a la hora de diseñar esta estrategia de análisis de costos, lo que nosotros vamos a detectar que vamos a tener como parte de nuestro ejercicio de ventaja competitiva, que es valiosa, rara, inimitable y no sustituible. Cuando hacemos esto, lo que vamos a hacer es una preparación para que mi métrica de desempeño sea correcta. Hoy estamos hablando del Business Model Canvas, pero podríamos utilizar el modelo de Consumer Goods Forum. Y en la parte inferior, donde vienen los habilitadores, la primera recomendación es hacer costeo identificado de operaciones ítem por ítem, pero considerando desde el costo de catalogarlo, de ordenarlo, de recibirlo, de reordenarlo y de mantenerlo vivo dentro de la operación, incluyendo el mantenimiento de inventario, los seguros, los cuidados especiales, si tiene que ser refrigerado, congelado o lo que le toque, ¿no? Y si este producto eventualmente es importado, pues reconocer el precio en la moneda de origen, en los derechos de importación, hasta llegar al landed cost que tengamos dentro de nuestra operación. Decir todo esto es muy fácil. Llevarnos a la realidad es donde muchos se mueren
en la operación. Y bueno, nosotros debemos de hacer este costeo para crear un modelo de rentabilidad sostenible, porque un buen costeo me lleva a generar un buen modelo de precios. Si de por sí los retailers de alimentos tienen una restricción en los márgenes con tendencia a la baja, si a mí se me escapan algunos de estos costos, muy probablemente vaya a tener pérdidas. Y si todavía además de esto tengo precios que reduzco por querer igualar a mi competencia, acabo sacrificando más los márgenes y haciendo cosas que me hacen cometer errores. Tengo un cliente donde hace más de 20 años generamos un modelo de comparación de precios, partiendo siempre de la tienda más barata que hemos detectado de Walmart. Y a partir de ahí se hace por regiones y por zonas. Hace 20 años empezamos a comprar productos en los competidores, 50,000 tickets por mes. Los tickets se digitalizan, se leen los precios en automático y en función de estos precios se ajustan los precios en la tienda. Y hasta ahí todos están contentos. Pero nosotros fuimos 3 metros más allá. Hicimos un contrato de garantía de margen y cada vez que se reduce el precio de un producto por esta condición, el contrato nos habilita a hacer un descuento automático del proveedor. Nos costó hacer más los contratos y firmarlos que la tecnología que haga eso. Cuando ustedes van a este cliente y ven que en automático se hace todo eso, lo tuvimos que hacer para ahorrar dinero. En vez de ir a tomar fotografías y tomarlos a mano, compramos físicamente los productos, tenemos un ticket y una factura electrónica. Ahora es mucho más fácil procesarlos con las facturas electrónicas. Y al tener una evidencia de compra en un competidor, que es el documento legal que utilizamos para reforzar el precio de la competencia y poder bajar el nuestro y poder ser competitivos, pues logramos este gran impacto. Y entonces, algo que nosotros debemos de valorar es crear decisiones automatizadas en función de documentos inapelables. Nadie te va a apelar una factura electrónica donde tienes el código de barra, la descripción y el precio o el descuento con el cual lo compraste. Y esta evidencia pues nos ha permitido hacer muchas cosas más. Y entonces, platico de todo esto porque el gran coco que yo observo en general en el retail está en la trastienda, donde hay una deficiencia logística muy importante. De hecho, cuando alguien me invita a hacer una intervención, lo primero que hago es ir a ver trastiendas y me meto a las áreas de recibo para ver toda la problemática que sucede. Y y hay muchas áreas de oportunidad. Pero bueno, como esto tiene que ver implícito con los costos y el costo de la gestión del proceso de compra, me gusta hacer énfasis en ello. Y bueno, ¿cómo descubrimos si está roto o es operativo nuestro modelo de costeo? Los productos complejos parecen tan rentables como los estándar. De repente tenemos una categoría de tequilas ultra premium, luego premium y luego de faja media y luego los que son con 50% de agave y las bebidas bien saborizadas. Pues eso nos trae todo un entendimiento de cada uno de ellos. Y de repente yo digo, a ver, ¿por qué tienes que tenerlos bajo llave, no? O sea, asumes que tus clientes son ladrones. Si tus clientes son ladrones, pues no deberían ser tus clientes. Y a los que no te roban, acaban pagando ese precio por ese inhibidor, ¿no?
Los clientes más exigentes muestran el mismo margen que los autogestionados. Una de las recomendaciones que yo hago es que, así como saco la rentabilidad por producto, hay que sacar la rentabilidad por ticket y por cliente. Muchos retailers no hacen este ejercicio y yo lo recomiendo como parte de las necesidades que se tienen. Bueno, el canal de distribuidores aparenta el mismo margen que el canal directo, otorga descuento por volumen sin calcular el impacto real en actividades. El margen total mejora del estado de pérdidas y ganancias, pero el flujo de caja empeora. Cuando tienes más de dos señales de aquí, nos damos cuenta que estamos tomando decisiones equivocadas. Uno de los ejercicios que he venido haciendo es monitorear el agua mineral Topo Chico de 1.5 litros. Y he encontrado que en el supermercado en general se vende a 20. Pero cuando voy a una tienda de conveniencia como un 7-Eleven y un Oxxo, la banda de precios va de 31 hasta 35 pesos. Y yo pregunto, ¿y cuál es la diferencia? Ninguna. Pero sí hay un error. Generalmente la cantidad de productos refrigerados que se tiene en un supermercado es mínima. Sin embargo, en una tienda de conveniencia hay un abuso y prácticamente todo el inventario está refrigerado, generando un costo operativo. Y al hablar con los que hacen la entrega de productos de Coca-Cola en las tiendas, lo que acabo descubriendo es que Coca-Cola tiene otros precios diferentes según la cadena comercial. Está empezando a llover y estoy experimentando fallas en la energía eléctrica. No sé si me siguen escuchando. Bien, el costo correcto es la base del precio correcto. Adivinar el margen y hacer visible lo invisible. Y esta es una de las grandes áreas de oportunidad que yo veo en el retail. Pero bueno, el tema es logístico. Cuando yo logro ver que todos tienen el mismo precio de venta y el costo de compra va en función del volumen de ventas, lo que vamos a descubrir es que el siguiente componente que hace que ganes o pierdas más es el logístico. Y eso depende de la velocidad de la rotación del inventario, de tu inventario promedio en tienda y de todos los elementos que van implícitos en el ciclo del proceso de compra de productos. Pues bien, así terminamos este primer contexto y ahora vamos a Operating Operating Leverage and Leverage y Break-Even. Break-Even es un framework financiero que permite entender cómo la estructura de costos de una empresa, especialmente la proporción entre costos fijos y costos variables, impacta su rentabilidad conforme crecen o disminuyen las ventas. Ayuda a identificar el punto de equilibrio, es decir, el nivel mínimo de ventas necesario para cubrir los costos totales antes de generar utilidad. Su valor ejecutivo está en revelar qué tan sensible es el negocio al volumen. Una empresa con alto apalancamiento operativo puede multiplicar sus ganancias cuando crece, pero también aumentar su riesgo cuando las ventas caen. En síntesis, este framework permite decidir con mayor precisión cuánto invertir, cuánto vender, qué costos controlar y qué escala necesita el modelo para ser rentable, sostenible y competitivo. Una de las grandes cosas que observo es la cantidad de presentaciones por categoría. Y de repente, pues yo digo, vendemos más presentaciones de aceite de oliva que en las tiendas italianas en Europa o en París o en Madrid.
Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para distinguir este tipo de diferencias entre el aceite de oliva extra virgen, virgen y las diferentes variantes, las extracciones en frío y las diferentes características? Yo a veces creo que ni los compradores entienden lo que les estamos presentando y a veces nos enredamos. Y una de las cosas que yo sistemáticamente invito es a generar un programa continuo de valoración de los productos que tengo que tener dentro de una categoría y hacer cosas como estas. Interpretemos una categoría como si fuera una competencia en un partido de fútbol. Pongamos como ejemplo que solo aguantamos 11 productos. Y entonces, antes de colocar un nuevo producto en esa categoría, hay que ver los productos que menor productividad o rentabilidad tienen, deshacernos de ellos, de su inventario, y entonces catalogamos uno o dos más como si fuera un cambio de jugador en el anaquel. Pero si tu sistema no hace eso y no está preparado, ¿qué crees? Los compradores creen que la góndola es infinita y compran y compran y compran. Otro de mis mejores clientes hace 25, no 30 años, eh, el proceso de catalogar un nuevo producto parte primero de descatalogar productos para abrir un hueco dentro de la operación, sacas a los productos con pobre desempeño, ya tienes una métrica inicial que debes de aspirar a superar y hasta entonces lograr ese resultado. Y esto lo que nos va a llevar es a mejorar las ventas o las ganancias y logrando superar rápidamente los puntos de equilibrio. Pero esto es dinámico. Eso se hace tienda por tienda, no se hace de toda la organización, porque cada tienda y cada código postal tiene un ejercicio de negocio diferente según la naturaleza del cliente, su poder económico, etcétera, etcétera. Y es algo que a nosotros a veces se nos olvida. Y entonces el costo que carece de una escala es un costo que te atrapa, porque te tienes siempre haciendo una operación. Cuando tenemos el surtido de productos del e-commerce o del desaparecido click and collect o como se llama en algunos formatos de supermercado, lo que estamos haciendo es generarle el overhead de la exhibición, el estacionamiento, la iluminación, el colocar y quitar. Y entonces lo que acabamos haciendo es que las ganancias que tengamos producto de entrega a domicilio son más pobres porque utilizamos un stock muy costoso en nuestra operación. Y bueno, la física oculta del apalancamiento operativo y la rentabilidad absoluta, pues hay que descubrirla para encontrar nuevas fórmulas. Hace 5 o 6 días estaba a punto de acabarse el agua mineral y me dice mi hija, pues ahorita pido en Amazon. Le digo, pero eso va a tardar no sé cuánto en llegar. Dice, no, pa, mira, ahorita Amazon desarrolló una sociedad con Rappi y entrega el agua mineral, la Coca-Cola y los refrescos entre 10 y 15 minutos al precio de un supermercado. Y lo más interesante, si tienes precio de suscripción, todavía tienes un descuento mucho más barato. ¿Alguno de ustedes se hubiera imaginado la sociedad entre Amazon y Rappi? Muy probablemente no. Y entonces vamos a descubrir que en el comercio electrónico y en otras modalidades surgen sociedades disruptivas donde vamos a encontrar modelos mucho más sofisticados o alianzas más sofisticadas en las que yo creo que muy probablemente ellos están operando con dark stores,
todavía no los identifico dónde están, pero tienes en un punto cerrado el stock más frecuente vendido y que te exigen una entrega rápida. Y a este lugar acude en motocicleta o en lo que le toca hacer la operación de Rappi, colecta el producto y lo entrega rápidamente. Incluso en algún momento, hace tiempo, yo llegué a pensar que hasta en un auto podrías traer cierto stock o en cierto vehículo para provocar que esta entrega sea mucho más ágil. Claro, todo esto que les digo, se necesita ser travieso, aventurero y disruptor para probarlo, porque definitivamente este es un negocio de orquestación de valor, de obtener beneficios en sociedades extrañas como esta que les estoy compartiendo. Y entonces aquí tenemos una escala de costos variables que nos va ayudando a subir y que eventualmente luchan contra otra serie de costos fijos que tenemos, como el costo del arrendamiento del local, cuánto cuesta el metro cuadrado o el decímetro cuadrado de exhibición, cuánto cuesta el anaquel, cuánto cuesta el refrigerador, cuánto cuesta todo aquello que tenemos que pagar invariablemente, se venda o no, y cuánto cuesta esta escala de volumen creciente, que eventualmente yo digo, cuando compras un gran volumen, lo primero que a veces llega a ocurrir es que tienes que pagar el producto porque todavía no lo vendes. Ese era el error clásico que cometían muchas organizaciones que querían luchar contra Walmart. Pero hoy tú puedes reordenar el 100% de los productos todos los días e ir difiriendo el plazo de pago día con día de lo que estás tú comprando. La velocidad del stock me ayuda a tener este otro tipo de competencias, pero además la escala me debe de llevar a analizar que vendí, no sé, 100,000 botellas de agua mineral Topo Chico de 1.5 litros, y cuando vendo 110,000, tengo una escala de descuento adicional. En Europa le conocen como rappel, que significa escala en francés, donde de acuerdo al volumen de compras voy obteniendo descuentos extras. Pero esto mismo también se traslada al cliente. En Colombia, Grupo Éxito, con quien también he colaborado, ellos, como parte de su estrategia de alineación y luchar contra los discounters, pues venden productos que tienen un precio por una unidad, otro por 3 y otro por 12, ¿no? Y esto lo que provoca es que engrandes el ticket, pero que tengas un descuento, un beneficio en la compra en ese instante. Pero si tú guardaras toda la historia de compras, podrías ofrecerles descuentos variables a los clientes en función de su volumen, como haciendo un traslado de ese gran descuento que me da el proveedor y transfiriendo una parte al cliente que más frecuentemente consume o compra esos productos. Entonces, la escala es esencial entenderla. Y bueno, en esta parte vamos a encontrar lo que está arriba de la línea de flotación del iceberg y lo que está abajo. El flete, los seguros, los aranceles, el costo del agente aduanal, el que me tardé un poco más en introducir el producto en la aduana. La velocidad de la aduana mexicana se ha alentado más que como ocurría hace 8 o 10 años. Y estos costos invariablemente alguien los tiene que pagar. Y entonces, cuando nosotros calculamos estos puntos de equilibrio, necesitamos tener datos mucho más reales para evitar colocar precios ficticios y reconocer ganancias que son burdas. Y entonces el landed cost, es decir, el costo real de importación, pues debería de ser analizado desde el propio momento en que estoy haciendo la negociación de compra
de ese producto importado en la feria allá en Asia o donde le toque. Y esto me parece a mí que genera una gran área de oportunidad porque generalmente los sistemas de merchandising se olvidan mucho de estos componentes a incluirse en el costeo. Luego, necesitamos encontrar esa frontera de supervivencia entre costos fijos, variables y ese punto de equilibrio. Entonces, cuántas unidades necesito para no perder de izquierda del punto financiero yo la operación? A la derecha es utilidad pura. Pero imagínense, hace 30 años yo le decía a mis clientes, ¿qué pasa si compras una sola vez al año un producto? Tienes más menos años de inventario. Si lo compras 12 veces, tienes menos meses de inventario. Si lo compras semanal, tienes más menos semanas de inventario. Si lo compras todos los días, tienes más menos días de inventario. Pero si haces lo que hace 7-Eleven en Japón, tienes horas de inventario. Las tiendas tienen un portafolio de productos en la mañana, diferentes al mediodía y diferentes en la noche. Porque lo que se está buscando es la rotación y aceleración del inventario teniendo tiendas más pequeñas. Y este análisis de tiendas más pequeñas, pues porque el metro cuadrado en Tokio es carísimo. Y entonces lo que se busca es acelerar. Pero cuando yo vivo con excedentes de inventario, pues tengo problemas. Y entonces, en la medida de que más frecuentemente esté comprando, más estoy alargando el plazo de pago. Que si yo compro grandes volúmenes, me llega primero el plazo de pago y luego tengo que venderlo, ¿no? Y ahí entro en dificultades operativas. Y bueno, tenemos que encontrar cuál es el costo variable y el margen de contribución. Y aquí vamos a descubrir que este margen de contribución pues, es el ingreso real que tenemos para cubrir costos fijos y generar riqueza. En una tienda de supermercados, usualmente la operación de la tienda cuesta un 20%. Y entonces, cuando la contribución es de 40, ya te queda un 20, ¿no? Pero muy probablemente ese es un número grande o ficticio porque en realidad el margen de contribución variable es mucho menor y lo que nos va a provocar es que tengamos costos que nos van a llevar a generar pérdidas. Si nosotros analizamos al menos una vez al mes estos datos, nos vamos a ir de sorpresa. En alguno de mis clientes hace 20 años hacía un análisis de la mercancía que se entrega directamente por el proveedor. Estos generalmente hacen 3 entregas o 4 a la semana. Y cuando analizo en este retailer tienda por tienda esos 650 productos de Direct Store Delivery de entrega directa en tienda, mi primera gran sorpresa es que andaban en 60 y 90 días de inventario. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los vendedores que hacen entrega directa en tienda ganan por lo que supuestamente venden. Y cuando andan fregados en ventas y viene el fin de mes, empiezan a dejar inventario por todos lados y cada mes va creciendo el inventario porque nadie le cuida las manos. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es colocar mecanismos de control para que la máxima cantidad que te deba de entregar, quizá debe ser 7, 8 o 10 días, pudiendo tener la capacidad de reordenar y ajustar este inventario y evitar que jueguen con tus números y que tú acabes financiando ese inventario. Y así vamos a ir encontrando estos detalles que nos van a ayudar a entender cómo podemos amplificar el resultado operativo haciendo un ejercicio de estos costos fijos
y encontrando la simetría del riesgo y la recompensa. Los costos fijos altos amplifican dramáticamente la ganancia cuando el volumen crece, pero aceleran la caída cuando la demanda falla. México va a vivir momentos complejos cada vez más en los siguientes meses. La contracción financiera que va a vivir el país, producto de todas estas cosas que suceden con las detenciones, con la incautación del dinero de estos personajes y todo eso, va a provocar que haya menos recursos. Y entonces nosotros tendremos que diseñar estrategias para atender a esto. Una de ellas podría ser operar con menos niveles de inventario. Otra podría ser disminuir las diferentes presentaciones de productos y concentrarnos en los que hacen el volumen, pero no solo de la venta, sino combinar venta y ganancia. Y con esto lograr este cambio. Y entonces tenemos que descubrir también estos mapas de sensibilidad, de impacto al precio, impacto al volumen o el impacto en los costos fijos, para poder detectar cómo cada uno de estos se vienen comportando y hacer operaciones que se vuelvan más inteligentes. En México nos cuesta mucho trabajo hacer ejercicios como este. Por ejemplo, en Estados Unidos, las tiendas departamentales o quienes venden electrodomésticos, refrigeradores, televisores y línea blanca, solo tienen exhibiciones en las tiendas y ningún centro de distribución de los retailers tiene inventario disponible de esto. El inventario está en un centro de distribución compartido entre múltiples retailers. Y entonces, cuando vendes un producto de Whirlpool, está disponible en el almacén de Whirlpool para que cualquier retailer lo pueda pedir, pero en vez de traerlo a la tienda y al centro de distribución, desde el centro de distribución se envía directo a la casa del cliente. ¿Y eso qué sucede? Vendo sin inventario disponible. Y esto mismo puede usarse para muchos productos que pueden tener los supermercados, especialmente aquellas botellas de vino costosas o aquellos productos que en realidad puedes tener una modalidad operativa. ¿Y esto qué hace? Que vendas más con menos inventario. Y claro, tú tienes que hacer negociaciones iguales que las hacen los fabricantes de chips de computadoras para comprometerte con un nivel número de ventas para tener asegurado el stock, pero el plazo de pago empieza a correr a partir de que le mandaste el pedido y lo embarcaste a un cliente directamente. Y fíjense cómo gano yo espacio y tiempo haciendo este tipo de ejercicios. Nuevamente, esto para muchos es como imposible, pero es porque tenemos modelos de negocio que están visualizados con otra perspectiva y quizás sin esa apertura que debemos de tener. Y entonces tenemos que encontrar un escudo contra la volatilidad, donde vamos a tener una zona segura, una zona de alerta y una zona de peligro, donde vamos a tener márgenes que nos van a dictar el riesgo operativo y las posibilidades de sangrar de mi operación y evitar el apalancamiento operativo para tener un mejor escudo que me permita hacer esta operación. Y entonces, el retail es un deporte exacto que tiene muchísimas estadísticas, pero que lamentablemente la mayoría las tenemos en formatos y presentaciones que no han sido diseñadas para tomar decisiones y mucho menos generar alertas. Hace un par de años visitaba un retailer y me decía, es que nosotros tenemos toda la información de la tienda,
de este hipermercado. Y le decía yo a un jefe de departamento, a ver, muéstrame cómo tomas decisiones. Y me dice, espérame tantito. Le digo, ¿y por qué te tengo que esperar? Es que le voy a hablar al gerente de la tienda para que me preste su iPad, porque tenemos un iPad para toda la tienda para tomar decisiones. Y entonces, eso no es así como debería operar. Nosotros deberíamos tener alertas y mecanismos que nos enseñen a tomar decisiones bajo otro criterio. Y entonces, nosotros debemos de tener esa capacidad de hacer pedidos especiales para todos estos productos que les decía. En la tienda solo tengo exhibición, enseño a mi cliente a pedirlo y se lo entrego directamente desde un centro de distribución propio o uno compartido donde todos los competidores confluimos a hacer una operación. Y así eliminamos los costos hundidos que son capacidad ociosa al precio mínimo aceptable, que nunca será el precio de lista, sin embargo será el landed cost, el costo total que implica todos los valores logísticos que incluyen la importación y el traerlo hasta el punto de exhibición. Y bueno, con esto vamos a descubrir que nuestro excedente será la utilidad con la cual estaremos ganando. Y entonces, al alterar el equilibrio de manera ponderada, lo que vamos a hacer es mejorar nuestros márgenes. Pero bueno, al cambiar la mezcla de ventas hacia un producto de mayor margen, vamos a reducir instantáneamente el punto de equilibrio global de la empresa, sin requerir recortes ni subidas de precio. Ese es un tema de management, pero necesitamos herramientas. Imagínense que ustedes son un manager de un equipo de béisbol, tiene la casa llena tu pitcher y viene un bateador y ves las estadísticas y dices, este pitcher si le picha uno zurdo, siempre lo poncha. Pues cambia el pitcher y se acabó. Aquí yo puedo cambiar el tamaño de la exhibición, puedo cambiar el tamaño del anaquel, la profundidad del inventario y tantas variables, pero nuestros anaqueles son muy estáticos, nuestros modelos son muy fijos, no son dinámicos y nos meten en problemas, ¿no? Y para colmo, nos ponen tecnologías como las etiquetas electrónicas que tienen 30 años en el mercado y nunca han probado ser exitosas y tienen un grave defecto. Son monocromáticas. ¿Y ustedes por qué creen que los productos tienen empaques a colores? ¿Por qué las promociones se ponen en rojo y amarillo? Para usar los 250 megapíxeles con las cuales puede ver el ojo humano. Y entonces, cuando tengo una etiqueta electrónica monocromática que no me enseña y que el costo de esa etiqueta equivale a poner etiquetas manuales de precio durante 5 años, pues la verdad es que a mí me hace pensar que a veces tomamos decisiones equivocadas y que lo único que estamos haciendo es colocar tecnología dentro de las tiendas que no aporta valor. Cuando yo podría habilitar el teléfono celular de mi cliente y pedirle que escanee el código de barras o un QR y que vea el precio, e incluso que yo tenga un Sherpa que me guíe dentro de la tienda y que me vaya diciendo pasillo 14, nivel 8, posición 4. Ahí está el cereal que compraste las últimas 10 veces durante el recorrido de esta tienda. Y hacerle un recorrido ideal de compra de los productos más frecuentemente comprados. Eso nunca lo vamos a hacer con las etiquetas electrónicas. Pero los Chief Information Officer han perdido la batalla de la innovación y seguimos comprando espejitos que nunca van a funcionar. Y hay otros elementos aquí que tienen que ver con cuándo manufacturo eh, dentro de mi operación o cuándo mando fabricar a un tercero. Esto también es algo muy práctico y muy útil con las marcas propias. En Europa
La mayoría de los retailers tienen la marca propia Premium y la marca propia estándar. Es decir, tenemos dos instrumentos para competir, donde tenemos productos equivalentes con los que tienen nuestros proveedores. Pero bueno, vender marca propia significa mandar fabricar y generar grandes lotes de producción que tardamos en desplazar. Para eso necesitamos un gran tamaño. En algunas de mis conversaciones, alguien me dice, no, pues es que los hard discounts son una maravilla. Precios bajos, costos bajos, salarios bajos, tecnología baja, ganancias bajas. Cuando alguno me presume la operación de triple B, les digo, no vean las ventas, métete a ver los estados financieros y valida cuántos trimestres consecutivos han ganado dinero y después hablamos y se aterran. Nosotros necesitamos incrementar la cantidad de elementos para poder tener bases de comparación y evitar cometer esos errores. Uno de los grandes errores de Triple B es tener una marca propia para el detergente, otra marca para las galletas, otra marca propia para los refrescos, otra marca propia para cada categoría. Cuando Costco o Sam's Club tienen una sola marca propia con un solo branding para todas las categorías. Y entonces, a veces uno cree que el retail es así más sofisticado, ¿no? Tiene que ser muy simple, tiene que ser muy atrevido y encontrar estos elementos. Y entonces, en el manejo del espacio, nosotros deberíamos de encontrar el descubrimiento de cuánto cuesta el metro cuadrado. El metro cuadrado más cerca de una entrada o de una salida, creando un flujo, tiene un costo mayor para la operación. Esto es como las avenidas de un centro comercial con más tráfico y menos tráfico. Y entonces nosotros tenemos que identificar cómo podemos lograr que los tickets más frecuentemente vendidos sean surtidos con una mayor velocidad por los propios clientes y poder desatar un crecimiento en las ventas producto de esta colocación. O hablar de sinergias, porque de repente soy bien fregón y tengo mis botellas de vino de 150 o $200 exhibidas por acá, pero las copas de vino están a 60 metros y los descorchadores están a 40, cuando todo debería estar junto, haciendo una sinergia en el proceso de venta. Y aquí cambian muchas las reglas, cambian mucho los conceptos. Algo que quizá ya he platicado con algunos de ustedes es, ¿por qué no juntas en un solo lugar todos los productos que están listos para ser consumidos o preparados y que los llevas en caliente? ¿Por qué pones la ensalada Eva por un lado, el pollo rostizado por otro, el otro producto que está listo para consumo por otro lado, y haces un recorrido muy largo? ¿Por qué no haces una especie de tienda de conveniencia dentro de tu supermercado para que entres, tomes los productos que vas a comer, el sándwich o lo que sea rápidamente y te sales? Porque seguimos pensando en un modelo del pasado y esto nos trae esos costos. Y entonces nosotros deberíamos de buscar mejorar los márgenes y generar un escudo de retención que nos permite aumentar infinitamente o de manera acumulada el ejercicio de trabajo dentro de una tienda y sincronizar todo con todo, la estructura, el precio, la expansión, el costo y el apalancamiento para poder lograr tener un mejor entendimiento. En mi charla mañana en la ANTAD hablaré de esto. Yo veo a los retailers como si tuvieran un tablero de un bochito donde nada más mide la velocidad, las revoluciones
y la carga de energía eléctrica. Y de repente las luces altas y las direccionales. Cuando necesitamos los controles de un Fórmula 1, donde yo debo de calibrar y cambiar el setting en tiempo real para optimizar cada pedazo de anaquel o góndola o punto de exhibición. Y así nosotros nos vamos a ir de la física abstracta a la cabina de mando, donde voy a ir midiendo mis diferentes elementos de rentabilidad que me ayuden a encontrar un plan de mejora continua. Me decía una directora de recursos humanos de una cadena de tiendas, el corporativo se ha vuelto tan arrogante que cree tener todas las decisiones y convertimos a los gerentes o directores de tiendas en personas que solo levantan y cierran la cortina, cuando tenemos mucho talento que si le instruimos y le proporcionamos la infraestructura correcta, los habilitamos a tomar decisiones. Muy bien. Prompts de Prompts de negocios. negocios. Y Aprovechando el bueno, marco, los agentes GPTs y prompts que te proporcionamos en Retailing University son tan solo una guía para detonar ideas, provocar tu curiosidad y despertar tus reflexiones. Es posible que sus respuestas puedan contener datos e información errónea, por lo cual te sugerimos validar los mismos. Gracias anticipadas bien, por tus propuestas para mejorar sus contenidos. Bienvenidas tus sugerencias. al terminar esta sesión, ya tenemos al menos 10 GPTs y 10 gemas. El primer GPT es del Business Model Canvas orquestado con toda la explicación del modelo. Y por cada segmento tenemos uno. ¿Cuál es la diferencia de algo contra lo cual ustedes pueden diseñar? Cada GPT o cada gem ha sido alimentado por 2 libros. Esos 2 libros fueron producto de una investigación que yo he hecho. Cada libro tiene un promedio de 180 a 300 páginas. Estos libros los alimento como fuente de información para crear cada GPT o gema y le coloco una serie de instrucciones que tenga como propósito, primero, tener un marco de referencia para entender el concepto. Segundo, le coloco una serie de instrucciones para que yo le pueda preguntar y decirle, a ver, ¿por qué el buyer persona es importante? Y sácame el buyer persona de un Bodega Aurrerá o de un Walmart Express o de un Walmart. Y vamos a descubrir que a pesar de que todos compran probablemente la misma agua mineral Topo Chico, están buscando una posición y un entendimiento diferente. Y esto además trae embebido, en el caso del segmento de clientes, el jobs to be done. Es decir, ¿qué problemas te estoy resolviendo? Cuando las casas cada vez tienen más personas que viven solos o en pareja o con muy pocos hijos, cambia el proceso de compra, los volúmenes de compra que clásicamente tenemos y que nosotros debemos de ayudar a preparar. Mientras más pequeña la casa, mientras menos personas vivan, es más difícil cocinar para 1 o 2 personas. Entonces surge la oportunidad de vender productos listos para ser consumidos. Por eso es que gradualmente vamos a ver este crecimiento. Pero bueno, lo que quiero hacer énfasis aquí es que después de la siguiente sesión donde vamos a ver el análisis de la tecnología necesaria para operar, lo que yo les voy a pedir
es que hagan un ejercicio de todos los segmentos del negocio en el que ustedes están. Primero, para que ustedes reconozcan un entendimiento y vean las áreas de oportunidad, pero también lo utilicen para inspirarse con los demás y descubrir cosas fascinantes y descubrir cómo lo podemos lograr. Voy a entrar aquí rápidamente y cambiar. Aquí nomás déjeme encontrar al chato. Y aquí está ya el chat. Entonces aquí tengo yo el GPT de estructura de costos. Y yo aquí le pregunto, digamos, tengo dudas. Ayúdame a reconocer por qué es importante la estructura de costos y cómo puedo tomar ventaja de este segmento y de sus frameworks. O sea, juego como no sé nada. Y entonces, lo primero que voy a hacer es aprender, descubrir el potencial o el valor. Y vamos a reconocer conceptos, teorías y elementos. Y entonces, con estos elementos, lo que vamos es a refinar lo que queremos hacer. ¿Y por qué es crítica la estructura de costos? Porque qué parte del negocio realmente genera el margen, cuál es el precio mínimo sostenible, cuánto volumen necesitas para no perder, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando yo digo, a ver, me quiero inspirar en Whole Foods, entonces yo le digo, ayúdame a descubrir la estructura de costos de Whole Foods. Y entonces empiezo a descubrir y aprender en función de otros. Yo primero, antes de pensar en diseñar y descubrir sus elementos propios, lo que les invito es a descubrir lo que hacen otros, para que a partir de lo que hacen otros, ustedes puedan descubrir cosas mucho más importantes. En uno de los análisis que me puse a hacer para reconocer quién es el que más vende por tiendas en México, pues resulta que la Comer vende el doble por tienda que Chedraui y que Walmart. Pero ellos diseñaron una estrategia de deshacerse de todas las tiendas que vendían productos no premium y decidieron quedarse con los productos premios. Y bueno, aquí empieza, como dice Benjamín, hay cosas que nos revela los websites y otras no, pero aquí, por ejemplo, podemos empezar con un análisis del costo de mercancía vendida, operación de tiendas físicas, mano de obra en tienda, logística y todos estos elementos que me van a mí a ayudar a reconocer estos números, ¿no? Y entonces el costo de bienes vendidos, cuáles son variables, cuáles son mixtos, semimixtos, etcétera, y la tecnología que utiliza y etcétera, ¿no? Aquí a lo mejor, pues probablemente Amazon oculta la información, pero podemos usar de otra compañía. Aquí lo que es importante es que necesitamos descubrir, oye, dame los números de la Comer y empiezo a jugar y empiezo a ver los diferentes puntos de vista y aristas, ¿no?
hasta luego llegar y decir, mi estrategia es posicionarme así y así y todos los elementos. Ayúdame a diseñar mi estrategia como compañía para definir mi estructura de costos o mi North Star Metrics o lo que aplique en cada uno de ellos. Como pueden ver, esta es una fuente de conocimiento muy importante que nos ayuda a entender desde diferentes ópticas a partir de conocimientos que nos pueden dar profundidad. Ahora, ¿por qué es importante hacer este ejercicio? Porque la idea es hacerlo en equipo, donde esté la gente comercial, la de compra, la de logística, la de distribución, la de recursos humanos y todos los que implican para tener un nivel mínimo de entendimiento. Y es aquí donde vamos a encontrar, pues miren, aquí dices ventas netas y tengo costo de ventas, utilidad bruta, gastos de venta y bueno, la utilidad neta, 5.6%. ¿Tanto circo para esto? Entonces, nosotros con estos números podemos aprender y descubrir y reconocer otras perspectivas que nos ayuden a entender cómo es que venimos desarrollando. Para el ejercicio que voy a presentar mañana en la ANTAD, pedí la inflación de los últimos 10 años y luego pedí el crecimiento de ventas a tiendas iguales. Y no, pues sí, hay días en que el crecimiento de la ANTAD es bueno y de algunos retailers. La desgracia es que le pedí también para los últimos 10 años el crecimiento de las dos gasolinas y el diésel, y eso nos echa a tierra todos los números, ¿no? Entonces, hoy tenemos acceso a todos estos recursos y esto nos permite a nosotros hacer estos análisis que nos van a ayudar a descubrir, vean este dato, 518 millones de pesos de ventas por tienda. Ventas por metro cuadrado anualizado 113,800. La pregunta, ustedes saben su número, pueden medirse y pueden preguntarle, toda aquella empresa que esté en la bolsa de valores, directa o indirectamente nos permite obtener esos datos, ¿no? Y nos empieza a dar otros elementos, capital, efectivo, recursos y generar diagnósticos. Y bueno, pues su margen parece alto, pero la realidad es muy baja y entonces necesitamos encontrar estos puntos de control y de seguimiento que nos ayude a descubrir lo que estamos haciendo. Aquí el modelo sigue investigando, pero lo que es relevante aquí es tener un marco teórico con estos frameworks que me ayude a entender con otra óptica lo que estoy haciendo. Y a partir de esto, generar un proceso de aprendizaje. Oye, ¿cuál es el costo real que tengo para contratar un ejecutivo? ¿Cuántos tengo que entrevistar? ¿Cuál es el costo de la entrevista en tiempo? ¿Traerlo a mi oficina? ¿Le pago boleto de avión o no? ¿Lo hago remoto? Y claro, pues sí, yo gano mucho dinero por colocar un colaborador en una compañía. Pero ¿cuánto me cuesta todo el proceso de investigación, prueba? ¿Y cuáles son las garantías y el riesgo que tengo de colocar a un colaborador? Y así es como nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no? Y entonces es importante que con estas ideas ustedes puedan jugar y lograr tener esta posición que nos permita tener otras perspectivas. O sea, de lo que se trata aquí es que nosotros tengamos otros ojos que nos ayuden a ver diferente nuestro negocio. Déjenme ver, porque esto no quiere avanzar.
y creo que es una presentación equivocada. Bien, Aprovechar los agentes GPTs y prompts que te proporcionamos en Retailing University. Son tan solo una guía para detonar ideas, provocar tu curiosidad y despertar tus reflexiones. Es posible que sus respuestas puedan contener datos e información errónea, por lo cual te sugerimos validar los mismos. Gracias anticipadas por tus propuestas para mejorar sus contenidos. Bienvenidas tus sugerencias. Orquestación de valor con IA. Dejamos una época de cambios por un cambio de época. Recuerda que tenemos una cita en el futuro. A nombre de Retailing University, agradecemos tu participación en esta sesión. muy bien, pasemos a las preguntas y respuestas. Déjenme desbloquearlos. Ya me... A ver. Listo. Adelante, Ben. Fíjate que este módulo en concreto nos da el soporte, el apoyo, porque para nosotros ha sido un coco el poder costear, porque cada proyecto de búsqueda tiene muchas variables. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas a juntar todas las variables y poderle decir al PROM o al GEM o al GPT cuáles sí, cuáles no entran en cada proceso y poder tener un costeo por cada proyecto? No, no, esto sería, aquí Gol, voy a error y tener que figura. trabajar mucho por cada proyecto para saber exactamente qué nos lleva y después poder tener una estandarización dependiendo de algunos factores que los puedas evitar al momento de hacer tu costeo. No, me encantó muy porque, Sí, al final, esto es como la lista de ingredientes necesarios correcto, para cumplir con una tarea. sí, Y incluso tú puedes decir anuncio en Facebook o anuncio en Instagram o anuncio en el periódico o en LinkedIn, donde tú quieras. Tú puedes llegar a costear hasta eso, ¿no? Y el, además, pues todos los elementos extras, ¿no? De cuántas personas colaboran en este proceso. Y a lo mejor puedes empezar con tres o cuatro perfiles, ¿no? ujú, Donde vas a descubrir un perfil para presidencia y directores de compañías, otro para mandos gerenciales, un mando intermedio y un mando operativo básico. ujú, Y vas a encontrar un mínimo común múltiplo entre todos y una serie de aspectos variables que tú vas a tener que utilizar dependiendo del nivel donde te encuentras.
Entonces, el onboarding de tu proceso va a demandar este análisis de elementos necesarios para lograr tener esas calificaciones y emitir las 2 o 3 recomendaciones de posible contratación, ¿no? Una pregunta técnica. En el caso de nosotros, Gemini es por parte de Google o de Gmail. Entonces, Ajá. ¿sí se guarda ahí la confidencialidad de la información? Mira, todos nos dicen que si pagas, sí, Sí, pero sí, estás pagando por una licencia. Mi recomendación es tu cuenta de Gmail tiene el nombre de tu compañía es correcto. y tiene tu nombre. Ujú. Entonces, habría que pensar en una estrategia de cuentas genéricas donde no sepan quién eres ni cómo estás para que no seas fácilmente perseguido. O Ok, sea, es una recomendación alterna, ¿no? Por ok, eso siempre les he dicho que las cuentas de las compañías son sagradas y ahí no te revuelvas, ¿no? Y crea cuentas, aunque sean controladas por ustedes, pero que no representen nada, ¿no? Y que cuando ujú, hables de tu cliente, yo hace muchos años aprendí a ponerle un seudónimo a cada cliente mío. Y yo ya sé que Koala era gigante, o ya sabía que Indians era Office Max, o Lecoq era Carrefour. O sea, pero eso yo lo sabía, ¿no? Era un mnemónico ujú. que yo le ponía. Tú le puedes poner, oye, tengo la necesidad de contratar a un cliente para este usuario que le llamo Colibrí. Y ya tú sabes que Colibrí es uno de tus clientes con un perfil y ciertas características, ¿no? O sea, esa es la forma en que yo sugeriría ocultarlo, ¿no? Ok, sale, hecho. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, no, y fíjate que la verdad, volví a Ahí, aprender bastantes adelante. cosas, algunas cosas no las recordaba estando en Walmart, este, y seguimos, todo nos lleva a la misma piedra angular que tú has repetido en estos 2 diplomados que tenemos ya, ¿no? Yo lo resumo en una frase, Ujú. este, la tecnología predice, la tienda ejecuta. Si la ejecución falla, pues la promesa de la IA se queda en PowerPoint, ¿no? Y esto tiene que ver con costos, con Así es. clientes, con ejecución, ¿no? Estaba revisando la semana pasada los resultados de Walmex, pues desastrosos, ¿no? Eh, y ayer revisaba una publicación del CEO donde hacía mención que hoy van a pronosticar demanda de precios, optimización de inventarios, mayor disponibilidad, ¿no? Y tú vas a las tiendas Claro. y quieres comprar fruta en el departamento de frutas y verduras y pues de 50 artículos, pues solamente tienen 10 precios, ¿no? Luego quieres ir a pagar rápido porque vas de entrada por salida y a las 12 del día pues hay un solo cajero y sus cajas de autocobro pues no funcionan más que el 30% de las mismas, ¿no? Y tiene que haber alguien ahora allí para que esté más preocupado porque no robes que porque realmente salgas rápido de allí. Entonces, pareciera que el gigante de Walmex, pues lo único que hace es estar yéndose con la ola desde hace, pues yo creo que de 3 años para acá, ¿no? Desde que empezaron con el pick-up, tu experiencia que has tenido, lo que yo veo, como que hay una peligrosa tendencia en nada más subirse a la ola y en no realmente desmenuzar milimétricamente lo que está pasando dentro de la compañía. Y aquí uno podrá decir, bueno, pensar como el típico mexicano, pues sí, pero pues tú no eres dueño de Walmex. No,
Ese no es el pensamiento. El gran ser nos lleva a meditar en que es una empresa que le da trabajo, que le lleva sustento a muchas familias, ¿no? O sea, no es solamente ser el CEO de la empresa top global en Latinoamérica, sino es decir, es esa afectación y la afectación tú como cliente, ¿no? Siguen estando todavía las viejas prácticas de decir, pues compramos 50 tarimas de Square, pues cuando el cliente ni siquiera necesita 50 tarimas de Square y luego vas a la tienda de la esquina y ¿qué crees? La tienda de la esquina tiene mejor precio que Walmart. Y como tiene mejor ubicación, pues de las 50 tarimas, pues te quedan 25 y ese costo, pues ya lo absorbiste tú, ¿no? Pero todavía seguimos sin comprender ahí adentro, pues la gran responsabilidad que implica y a nosotros, pues hacernos partícipe como clientes y realmente, pues poner el dedo del renglón. Hace 15 días le hice el súper a mis hijas, para que se lo llevaran a su casa y lo surten de Walmart 16 de septiembre. Todo muy bien, pero una de las leches que solicitamos de Santa Clara salió caducada. Y ellos me decían, no, pues que para si quieres la devolución, pues tienes que ir a la tienda. Y le contesté, ¿no? Muy políticamente le dije, oye, para mí ir a la tienda, pues me implica recorrer más de 5 kilómetros por un producto que el precio de venta, pues no rebasa los 59 pesos. Yo quisiera saber quién me va a pagar el tiempo, la gasolina y el ticket del estacionamiento, porque además ya lo cobran, ¿no? No es mejor ver qué es lo que está pasando dentro de la casa para asegurarnos de que el problema se evite. Pues fíjate que algo están haciendo diferente porque a los 2 días me cayó la devolución del producto sin llevar el producto físicamente. O sea, hay un avance. Y por ejemplo, también donde lo he notado bastante, tal vez no te guste el café de Starbucks, pero darte una vuelta, el servicio que hoy tienen al cliente es descomunal, ¿eh? O sea, híjole, yo no sé si fue el CEO nuevo de Alsea o fue el que entró el top global, pero de verdad hay un cambio, hay un chip, un cambio de mentalidad sin presumir IA, sin reducir plantillas. No, 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 o sea, están bárbaros. Y me he parado a 7 sucursales de Guadalajara. Y en las 7, el distintivo ha sido el mismo. O sea, te manda, antes no te mandaban encuesta, hoy te mandan, a mí me han llegado las 7 encuestas de las 7 tiendas que he visitado y a las 7 las he calificado con 10. O sea, realmente, pues, se pusieron a escuchar a los colaboradores, ¿no? Porque el último frente de una tienda, pues es el cajero, ¿no? Y paradójicamente igual, pues decide mejor poner cajas o decide darte una app en Sams para que tú vayas y escanees o sea, tú hagas la chamba que ellos deben de hacer, ¿no? O sea, no terminas por entender eso, ¿no? Y una de las cosas que, 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 este, que decía Cristian allí, decía, lo más importante, la tecnología no sustituye el talento de nuestra gente, no, no lo sustituye, pero sí lo recorta, ¿no? Pues mejor pon cajeros, ¿no? Bueno, pues esos son mis comentarios. No, muchas gracias. De hecho, sí monitoreo Starbucks y al final lo único que hay es un cambio de actitud, un cambio de cómo quieres ver a tu cliente. Y lo que comentabas de Walmart, el domingo fui al de Chapalita y ves un refrigerador hermoso para sushis lleno de otras cosas. Del otro lado dice ensaladas y no hay ensaladas. Ves básculas sin la charola para pesar. Ves copetes de papel higiénico sobreestoqueado, impresionante. Y eso revela descuidos. Cuando entras a la tienda por la puerta principal, vas a ver que el helado está lleno de basura y cosas que tienen semanas ahí tiradas. Lo que revela es que hay desatención, no hay cuidado
Y la verdad es que las personas cuando les preguntas, yo le pregunté a la persona que estaba colocando en el último nivel el papel higiénico, le digo, ¿por qué les mandan a hacer eso? No, pues el regional nos pidió. Ah, y le digo, ¿y tú crees que está bien? No, dice, está mal. Dice, y deje usted, tenemos papel en la bodega para no sé cuántos meses. Entonces dices, ¿qué pasa en estas organizaciones? Y yo regreso a la historia de falta renovar la cultura, mantener esa actitud clásica y ese manejo de identidad que se genera cuando tienes directivos con mucha permanencia en el tiempo. O sea, Walmart lleva muchos directores ejecutivos, probablemente es la que más ha rotado la gente. Ahí ven, pues ve, ofrece tus servicios. Este, Sí. porque rota mucha su gente. Y la pregunta que yo digo, todo eso hace cambiar instrucciones y reglas, ¿no? El pick-up, que fue la gran aventura, está borrado de las tiendas, ¿no? Y así vas a encontrarte inversiones que no son probadas como concepto y que no son analizadas antes de hacerle un rollout completo o hacerlo selectivo, porque las compañías que tienen muchos recursos gastan mucho porque pues hay dinero. Y yo he aprendido que mientras más recursos escasos tienes, más eres cuidadoso en estas pruebas, en estos conceptos, en estas herramientas que provees a las tiendas y tomas decisiones muy poderosas, ¿no? Pero bueno, al final de lo que se trata aquí es de reflexionar y de primero entender bien los conceptos, adoptarlos, entenderlos y a partir de adoptarlos y entenderlos, pues intentar resolverlos con las herramientas que tengamos y si las agotamos, pues usar la inteligencia artificial y otras cosas más, porque los beneficios vienen tan solo de entender lo que estamos haciendo y muchas veces nosotros pues nos creemos Juan Camané y no lo vemos con esta óptica. Ayer en la charla con Miquel Arreola, pues yo digo, solitos se balconearon. Dice, es que nos pusimos a hacer un análisis de cuál había sido la mejor selección que hemos tenido de México en el fútbol. Y la mejor selección ha sido la de Bora Milutinovic hace 40 años. O sea que en 40 años no has hecho buen trabajo como federación, ¿no? Y dice, en aquella época el script era bla, 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 dame un año a los jugadores. Cuando se lo enseñamos a los directivos, todo el mundo se puso así arisco. Y lo que acabas descubriendo es que los intereses comerciales acaban matando la gallina de los huevos de oro. Y empiezas a ver esa lucha por colocar a ciertos jugadores, ves esa lucha por jugar comercialmente y de repente analizas, dices, oye, ¿por qué la inversión de Guadalajara es de 1.350 millones de dólares y la de Guadalajara y Monterrey de 3.000 y tantos? Mi primera hipótesis es que esas cifras están infladas, porque yo digo, ¿dónde te vas a meter tanto dinero en el metro, los autobuses, si son los mismos que tienes, ¿no? Y así empiezas a escarbarle y hay mucha simulación, ¿no? Y entonces, luego cuando dices la canasta básica, la cesta del mundial, entre 55 y 65% bebidas alcohólicas, del 20 al 30 de refrescos y el resto de botanas, ¿no? Yo digo, eso no es nutrición para el país, ¿no? O sea, el país lo que necesita es que hagamos ejercicio y otras cosas más. Y entonces,
Pero claro, la gente ve los números y se apantalla, ¿no? Y dice, está, qué padre, ¿no? Pero cuando reflexionas de fondo, te das cuenta de que hay, pues, cosas que tienen otro punto de vista que deberíamos de ver, ¿no? Muy Hola, bien. ¿puedo ¿Alguien tiene otra participar? pregunta? Adelante. Bueno, lo que pasa que en esas cuestiones del fútbol y deportes, el lavado de dinero está todo lo que da, y más en Jalisco, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Pero fíjate que ahorita que estábamos viendo esos temas muy interesantes de layout en los supermercados y todo, fíjate que ahora sí que hace más de 40 años, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar mercadotecnia, nos íbamos en la clase lo que era el comportamiento del consumidor y esas cosas a Laredo o a McAllen, ahora sí que fin de semana y eso de estudios, y resulta que pues veías, ¿no? Que cada tienda tiene diferente layout y demás, pero también lo interesante aquí es, por ejemplo, ahorita que hablabas de las tiendas, yo desde 1980 que me fui a estudiar a Milwaukee hasta el día de hoy, sigo con Miller High Life, y en el Super 7 tú vas y haz de cuenta que, como decías tú, usan lo que es la refrigeración como bodega, ¿sí? Entonces dices tú, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar 4 six packs, pero nomás quiero uno frío y los otros 3 así al tiempo, No ¿no? hay. Y nada, que no puedes comprar los 4 porque todos están en la bodega, pero de lo que es el refrigerador, ¿no? En el área Claro. esa de cuarto frío. Entonces tú, híjole, y vas a otras tiendas en donde sí, hasta en el mismo H-E-B, y tú lo decías muy, muy sabiamente, lo que es el clúster, de acuerdo al código postal, ¿sí? Y al poder de compra de cada consumidor, pues es los productos que te ponen, el delicatessen o demás, ¿no? Pero sí es muy interesante eso, ¿no? De que dependiendo de la urraca es el copete, dicen por acá en Monterrey. Entonces, sí, por ejemplo, ahorita, ¿no? Vas a un H-E-B que es tejano, al menos aquí en la plaza de Nuevo León, hay varios en Monterrey, su área metropolitana, y te das cuenta que en el mismo H-E-B, dependiendo del código postal, hay ciertos productos que no aparecen en el mapa. ¿Por qué? Porque el precio es más alto y de acuerdo al clúster, pues la gente no está acostumbrada a gastar ese tipo de productos, ¿sí? Pero sí, a veces ves, por ejemplo, en el área del pan, que están desde los genéricos de ellos hasta todos los de la que produce la misma Bimbo, y dices tú, híjole, ese espacio cuánto cuesta, ¿no? Y hay otros productos, hay demasiados proveedores, y ahí te das cuenta que después todos esos se van a donde venden el pan frío que le llaman. Entonces sí te das cuenta, por Claro. ejemplo, en el aceite de oliva que tú comentabas, pues hay desde el genérico, pero desde que el que les maquiló es italiano o es español o es de otro país. Y sí, hay demasiados, y a veces te das cuenta que, por ejemplo, en el caso que yo consumo mucho el café colombiano de Walmart, oye, cuesta la mitad que el otro de Juan Velázquez, ¿no? Juan Valdés. Juan Valdés, ese, de Juan Valdés. Listo, oye, si yo he hecho pruebas ciegas así con mi gente y les digo, a ver, ¿cuál es cuál? No pueden, ¿por qué? Porque se supone que es colombiano y es el mismo proveedor, ¿sí? Entonces sí, tener mucho inventario, lo ves desde el punto de vista, y me gustó mucho ese ejercicio que manejaste, porque sí, hay muchos vendedores que son pushers, ¿no? Y te deja, oye, espérate, pues si todavía no me la acabo y ya te sirvo de bodega. Sí, pero el señor no está pensando en tu bienestar como cliente, está pensando que el día 15 le pagan comisiones por las ventas. Sí, Claro. y entonces, por desgracia, la gente se prostituye y dice, no, hombre, es que mira que van a haber unos boletos para ahora para el mundial y tú échale para acá. Y ahí es donde empieza el problema. Pero sí, este tema de los inventarios en el punto de equilibrio, por eso muchas empresas se desaparecen del mapa, porque la bronca no es vender. Ahí está, fíjate, es de doble filo. La bronca no es vender, la bronca es cobrar. Y más si es un bien perecedero, ya valió madre, con perdón de mi francés jarocho.
Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, sí, ese tipo de cosas y estas herramientas que tú nos estás enseñando, pues obviamente que nos ayudan mucho a la hora de tomar decisiones. Yo lo veía, por ejemplo, ahorita que hablaban de inventarios, aterrizándolo a la casa de bolsa en la mesa de dinero, cada emisión de CETES tiene un rendimiento y un plazo, pero al cliente no se va a ir al vencimiento, hay clientes que están a la vista, o sea, día a día, ¿no? Entonces ahí dices tú, híjole, yo me acuerdo cuando estaba en Vancomer, que estaba administrando 6 billones de pesos, decía, sac su madre, ¿cómo le tengo que hacer? Porque traigo de chile y de dulce, o sea, traía yo a 7 días, a 14, sí, todos los múltiplos de 7, sí, pero traías de diferentes rendimientos, y en el mercado te está marcando uno. Vamos a poner ahorita, ¿no? Que te esté marcando el 7%, sí, pero yo traigo setes que pagan 5 y setes que pagan 8, ¿no? Pero el mercado me pide 7. Entonces está muy interesante eso, porque a la hora de la hora, fíjate, dependiendo del negocio, tienes que ver el inventario, porque es con lo que sales al día. Y lo que pagues de más te afecta a la hora del regreso del papel, porque ahora traes un rendimiento más abajo de que el original. Entonces, todo eso, fíjate, tiene su ciencia dependiendo del mercado en donde estás, porque en este caso es, como dicen, no, venta conceptual, está vendiendo confianza y rendimientos. Si no, pregúntenle a Víctor. Gracias. Pero mira, eso que acabas de decir, también los CETES son perecederos, porque Sí, tienen su tienen plazo máximo. así es. Sí, pero la tasa es fija, sí, solo si te lo lleves a vencimiento. Sí, porque por ejemplo, vamos a poner así, que ahora sí que, Claro, para explicarle a los ingenieros industriales y de sistemas, haz de cuenta que compras naranjas, ¿no? A peso y subieron 1.20, no, pues a todo dar, sí, pero ¿y se bajan 80? ¿No? Así son los setes. O sea, de un ejercicio así claro. rápido, ¿no? Entonces tienes que traer de chile y de dulce, pero ahí el detalle, fíjate, es lo interesante, que muchas veces los corporativos te dicen, no, pues a mí me está pagando, tú eres Bancomer, ¿no? No, es que a mí me paga Banamex, pues vete con Banamex, ¿no? ¿Para qué tanto guato? Ni te quito tu tiempo, ni me quites el mío. Pero sí tiene que ver Claro, mucho el poder de negociación y a veces los corporativos no son negocios para las mesas de dinero de bancos, ¿sí? Mejor dice, oye, de pagarte a ti el 8, mejor se lo pago al 6 a otros. A cuenta, a lo mejor tú me dices 1,000 millones, pero yo mejor junto 10 de a 100, diversifico mi portafolio y tengo más rendimiento. O sea, y cada no te mercado es sacan el dinero diferente. de un golpe y porrazo. Así es, pero fíjate, sí está muy padre eso de la información, porque parece que no, pero son herramientas que al final del día uno tome la decisión. Te dan así nada más ahora sí que cierta información para que tú tomes la decisión final, porque al final del día, si le va bien al negocio, qué bien, y si le va mal, pues ahí te ves, ¿no? Bueno, pues Muy bien, saludos a pues todos y gracias. está todo muy bueno. Gracias. Acá también está lloviendo. Aquí Saludos. empezó poquito, pero no siguió. Ahora me toca regar. No, ya te salvaste de regar. Muy Bueno, mi bien, gente, pues seguimos en gracias. contacto. Nos vemos, Cuídense gracias. Cuídense mucho. mucho. Chao, chao. Wow, Bye. wow.